la mañana del martes 26 de mayo del año 2009, nos encontramos en Santo Domingo, República Dominicana, en la residencia del general José de Jesús Morillo López, ex jefe de la Policía Nacional y un protagonista de acontecimientos históricos contemporáneos en la República Dominicana. Con él estaremos conversando en esta segunda ocasión sobre su vivencia, su vida, en una especie de autobiografía para el Archivo General de la Nación. En el apoyo técnico, en audio y en video, Roberto Rodríguez y Pedro León, del área de producción de Fuentes Orales. Buenos días, general, y gracias por recibirnos nueva vez en su hogar. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Gracias. General, para continuar con su vida, permítame por favor volver un poquito atrás y que usted nos narre esa época al inicio, la época de Trujillo. Lo que usted recuerda, porque es usted una persona ligada familiarmente con el régimen de Trujillo, ya que desde la década del 20 estamos viendo a su padre directa o indirectamente involucrado con el general Rafael Trujillo Molina. Recuérdenos por favor esa relación de Desiderio Arias, su padre Trujillo, para que quede en la historia, por favor. Muy bien, cómo no, con mucho gusto, de León. Bueno, yo puedo decirte que la persona que usaba Desiderio Arias como mensajero o intermediario, mejor dicho, entre él y Trujillo era mi padre. E incluso hay correspondencia. Cada vez que Desiderio quería enviar una correspondencia a Trujillo, se la mandaba a mano con mi papá. De ahí, en esa actividad, es cuando mi padre y Trujillo se vinculan amistosamente. Naturalmente, mi padre pertenecía al grupo de Desiderio Arias. Él era un general como lugarteniente de Desiderio Arias. Y naturalmente, él tenía que ser leal a su jefe y que tenían una amistad entrañable. Y yo te puedo decir que de ahí es que viene un telegrama que yo te mostré, Sí. a donde después que matan a Desiderio, mi padre pudo cruzar la frontera y se fue a Cabo Haitiano. Ya yo te referí a eso, esas familias, junto con la familia de Salomón Adá, Carlos Daniel, los generales, mi papá, mi Usted me familia, mostró una fotografía. mi familia, y que fuimos, ya yo te expliqué, fuimos traídos de Mao, Sí. en calidad de preso a la Fortaleza San Luis en Santiago, y de ahí salimos expulsados toda la familia que estaban alrededor de Desiderio Arias para Haití. Entonces se presenta una situación en Haití ya en octubre de 1932. La muerte de Desiderio se produce el día 20 de junio de 1931. Entonces, poco después nosotros salimos expulsados para Haití. En esa época yo contaba con 8 años de edad. Y puedo recordar algo. Se presenta una situación un poco embarazosa, política, en Haití, a donde Trujillo exigía al presidente Menzán, que era en esa época el presidente haitiano, sacar los exiliados de Haití. De ahí es que parten unos para Cuba, otros para Venezuela, otros por las islas turcas. Y ¿qué te digo? Se dispersaron. Mi padre dijo que no iba a seguir rodando con su familia, todos los exiliados, como lo expresa Bernardo Vega en uno de sus libros, Trujillo y Haití. Vivíamos en una pobreza extrema, de la caridad de algunos amigos, y porque los mayores, los hermanos nuestros, quedaron presos aquí en Santiago. Solamente nos expulsaron los padres
y los hermanos menores y las hembras. Entonces, en vista de esa amistad, estaba de cónsul en Haití el señor Anselmo Paulino. Mi papá se acercó al consulado y le dijo en mi que él no iba a seguir rodando y que él venía a presentarse, a hacer su presentación aquí, que prefería venir para la República Dominicana. Se puso en contacto con Anselmo Paulino se comunicó con Trujillo y le dio la anuencia para que mi padre regresara al país. De ahí un telegrama que yo le di copia que dice, cónsul Paulino, cabo haitiano, dígale a Panchito Morillo que puede regresar al país con su familia en la seguridad de que yo lo atenderé para que pueda vivir bien. Efectivamente, mi padre se retiró de la política a partir de ese acontecimiento de la muerte de Desiderio Arias y se vinculó a Trujillo hasta que mataron a Trujillo. Más nunca volvió a involucrarse en política ni en ninguna otra actividad de esa naturaleza. De ahí la vinculación de mi padre con Trujillo, que ya se conocían de antemano. Okay. General, en sus investigaciones históricas ahora, usted me mostró unas fotografías. La intención suya, publicar sus memorias, un libro, y con ello usted está recabando buenas informaciones. Háblenos de hasta qué nivel está, cómo van los preparativos de ese trabajo. Sí, tú sabes que yo no soy historiador, mal podría yo darme la de historiador, pero estoy haciendo una intención, estoy intentando de escribir mi memoria. Mucha gente me viene insinuando esa idea desde hace mucho tiempo, porque yo tenía mucho temor. Y te voy a decir, yo te dije aquella vez, en la entrevista anterior, que yo tenía un padre biológico y 3 padres espirituales. Te hablé del profesor Antonio Cuello, que fue donde yo estudié, y tuve mi primer trabajo como secretario de él. Y te hablé del general Fausto Camaño, que de quien yo formé mi carácter al lado de él. Y me faltó decirte que Rafael Herrera es mi tercer padre, porque Rafael Herrera es el que me induce a escribir de vez en cuando en el periódico. Una vez don Rafael me dijo, mira Morillo, escribe en el periódico que yo te voy a facilitar un espacio en el Listín Diario. Y yo le dije, don Rafael, ¿qué voy a escribir? Yo no sé escribir. Sí, tú sabes, me dice, porque tú sabes escribir a maquinilla y tú tienes mucha vivencia. Coge un tema de tu vivencia y siéntate en la maquinilla y las ideas fluyen solas. Así comencé con mucho temor a escribir algunos artículos que él mismo se encargaba de corregirlo. Y finalmente, pues bueno, terminé escribiendo en el Listín Diario. Y finalmente, a la muerte de Rafael Herrera, entonces me trasladé al periódico Hoy, donde de vez en cuando publico un artículo. Así comienza mi idea de ir haciendo acopio de mi trabajo y con la intención de publicarlo algún día. Ya yo comencé la publicación. La publicación va adelantada. He conseguido, ya de antemano yo tenía un buen material, porque primero he comenzado con mi infancia para caer en los acontecimientos de Desiderio Arias, donde participó mi papá y donde nosotros pasamos también unas calamidades y vicisitudes a raíz de esa muerte. Entonces, he ido recopilando, tengo mucha correspondencia que se la he mostrado de esa época, no solamente desde el 15 ni 17, no, desde el 1902, que mi padre está vinculado a las guerrillas de la línea noroeste, sobre todo, y siempre fue comandante en esa región ahí. Me caí en todos esos pueblos, jefe de puesto, que era como se le llamaba antes. Entonces, pues, lógicamente, yo tengo que iniciar mi libro a partir de mi infancia y a partir de esos acontecimientos que es en lo que yo estoy involucrado ahora mismo.
Ya yo he conseguido con el hijo del general Salomón Adá, que yo le muestro aquí esta fotografía, un hombre importantísimo en esos acontecimientos de 1930, que luego que mataron a Desiderio. Él hizo su presentación y fue asesinado, según cuenta un hijo de él, que se llama José Ramón Adá, que es quien me ha proporcionado toda esta fotografía, todo este material fotográfico. Ese es Salomón Adá. Esta es su esposa, que se llamaba Estaurofina Pichardo, viuda Adá. Entonces, y este es su hijo. ¿Reside su hijo aquí en el país? El hijo, no, reside en Santiago. Este es el hijo, José Ramón Adá, el hijo de ellos, que es el que me ha proporcionado las fotos de sus parientes, de sus padres y sus familiares. José Ramón Adá. Y entonces, pues, aquí también me facilitó una fotografía del general Carlos Daniel, otro lugarteniente de Desiderio Arias, muy importante en esa época. Y este es el papá de Carlos Daniel, que se llama Aurelio Daniel. Naturalmente ya toda esa gente han fallecido, con excepción de José Ramón Adá, que es el hijo que me ha proporcionado ese material importantísimo para mi libro. Entonces, pues te puedo decir que ya estoy bastante adelantado. No me falta mucho por hacer, mucho por hacer. Este Ludovino Fernández, que en esa época era primer teniente, que fue quien le cercenó la cabeza a Desiderio Arias después de muerto. ¿Qué anécdota de la reacción de Trujillo ante esa se cuenta realidad? Se cuenta que cuando Ludovino le cortó la cabeza a Desiderio Arias, se la entregó al general José Estrella, que era el jefe de ese movimiento de parte del gobierno, y José Estrella se la llevó a Trujillo, a Santiago. Dicen en una árgana. Dicen, aparentemente, yo digo aparentemente, Trujillo se incomodó, porque no es verdad que Trujillo se iba a incomodar cuando él eliminó a todos sus adversarios importantes de esa época. Entonces no se iba él a enojar por eso. Naturalmente, él ordenó que le pusieran la cabeza otra vez a Desiderio Arias, aparentemente indignado. Yo digo aparentemente porque no lo creo, que fue de otra manera. Y dicen que apareció un señor de nombre McCain, es como la historia lo ha recogido, aparentemente de origen haitiano. Dicen que al no aparecer el cuerpo de Desiderio Arias, mataron a McCain y le cortaron la cabeza, y entonces se la pusieron a ese cuerpo, se lo cosieron con una lerna. Y esa es la historia de esos acontecimientos. Salomón Adá, cuando hizo su presentación en el campo de Mao, en el mismo Gurabo, cuenta a su hijo que un hijo lo invitó a ir al fondo del patio de la casa donde estaban, y ahí con una ametralladora lo mató a tiro, a Salomón Adá. Entonces, eso es todo el material que yo tengo y que se ha escrito. Ahora, yo estoy atrás del Archivo General de la Nación para que me facilite otros documentos inéditos, que creo que son inéditos porque no lo he leído en ninguna parte, que es el archivo del Palacio Nacional, el archivo oficial del Palacio Nacional relativo a la muerte de Desiderio Arias. Y están en esa vía de conseguirme ese archivo. Para mí va a ser muy importante y creo que va a ser un material inédito también para mi libro. Sí. General, sobre la personalidad de Trujillo, ¿qué usted nos puede decir? Se ha dicho mucho, versiones incluso contradictorias, que era así, que no era así, que tenía una actitud así. ¿Qué usted nos puede decir? Bueno, Trujillo fue un hombre enérgico, fue un hombre severo, fue un hombre muy disciplinado y muy organizado. De la historia de Trujillo se han escrito muchos libros con fines especulativos,
porque la historia real de Trujillo no se ha escrito, porque la gente, los que están escribiendo con fines especulativos y se están enriqueciendo con esa memoria, solamente han escrito una parte, la parte negativa de Trujillo, pero la parte positiva nadie se la refiere, porque naturalmente eso no es simpático. Nadie refiere que Trujillo hizo respetar este país por todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que Trujillo organizó el Estado institucionalmente, que Trujillo fue el creador del ejército y de todas las instituciones. Y las obras de Trujillo están ahí, pero nadie las menciona. Acuérdate que Trujillo construyó a nivel nacional los llamados palacios escolares. En toda la provincia hizo un palacio escolar. La educación era superior ahora, evidentemente que sí, porque antes eran escasos los colegios privados. La escuela pública era superior a los colegios privados y eso lo sabe todo el mundo. Había maestros que ahora le llaman profesores, pero el maestro es superior a un profesor. Eso era lo que había antes. Entonces había calidad, había salud, como asistencia de salud para la gente de escasos recursos económicos. En los hospitales no faltaban medicina y especialistas. Ahora los hospitales va una persona de escasos recursos económicos buscando asistencia médica y sale con la mano vacía porque no tienen ni una aspirina para dárselo. Entonces, ¿a qué van? ¿A buscar qué? ¿A buscar qué? Porque el enfermo lo que va es a buscar medicamentos y asistencia médica y quirúrgica si se quiere. Ya nada de eso existe, todo eso ha desaparecido. Entonces eso hay que hablarlo. Trujillo redimió la deuda eterna y hoy estamos ahogados en una deuda enorme que no se sabe cuándo se va a pagar ni quiénes la van a pagar y cada día cogiendo más préstamos y más préstamos. Entonces eso hay que decirlo, y no es que uno sea trujillista, no, es que para hablar de la historia hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Yo creo que ese es el fundamento que debe tener todo historiador. Y no solamente lanzarse a hacer libros para ganar dinero y hablando las cosas malas de Trujillo. Pero hay muchas cosas importantísimas que la gente, las generaciones de ahora no la conocen. Antes, la central lechera era propiedad de Trujillo. ¿Y qué era la central lechera? Era una empresa productora de leche, procesadora de leche, mejor dicho, y Trujillo repartía esa leche a los barrios marginados. Aquí todo el mundo de mi edad parado, y poco más antes que yo, sabe que esa leche la ponían en las casas de gente pobre, en los barrios de arriba, en la parte alta, en la puerta de su casa desde las 4 de la mañana. Y nadie se atrevía a coger una botella de esa en la calle, en la calzada. Todo el mundo sabe eso. Y todo el mundo sabe que las casas no habían rejas. Esto de rejas en una casa no se conocía. No había aire acondicionado, la gente dormía con las ventanas y las puertas abiertas. Eso lo sabe todo el mundo. Y eso hay que decirlo. Que quiere decir que había seguridad. Y un caso espectacular fue el asalto al Royal Bank de Santiago en 1954. Y ese fue el único banco que asaltaron en 31 años del régimen de Trujillo. Y ahora estamos viendo asaltos todos los días en todas partes. Los bancos lo están asaltando como si fueran los colmados. Las empresas, las tiendas, la gente en la calle, no hay seguridad para nadie. Entonces, la gente está atemorizada. Entonces, todo eso hay que decirlo. Quiere decir, a cambio, la dictadura no es buena, por supuesto, pero la dictadura tiene su límite. La dictadura impone orden y seguridad. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y qué se pierde? Lo que yo digo fundamentalmente en una dictadura es la libertad de expresión y de tránsito, que es esencial para el ser humano. Pero aparte de eso, hoy lo demás,
Cuando tú no puedes andar en la calle, que no sea con temor. Cuando tú no puedes dejar una casa sola, que no te las saquen. Ya aquí en esta misma casa, con una alarma que yo tengo, se me han metido 2 veces. Mira la puerta ahí, a donde está, destruida, que se metieron por ahí. Y ya últimamente, hace un mes que yo me encontré justo en el momento en que un ladrón estaba saliendo huyendo porque la alarma se disparó. Y yo llego en ese momento. ¿Qué hubiera pasado? Yo encuentro un ladrón aquí y lo iba a matar. Ah, entonces se ensaña la justicia contra mí y me echan 20 años. ¿Qué es lo que está pasando con los policías? Yo te expliqué los otros días el caso de los policías. En el régimen de Trujillo, de acuerdo, de aquella época, de acuerdo con los niveles económicos de aquella época, habían buenos sueldos. Porque un peso valía muchísimo dinero. Ahora un peso no vale nada. Con un peso tú no compras una menta ni un cigarrillo. ¿Eh? Entonces, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Hemos cambiado la dictadura, ok, muy bien. Trujillo ya había terminado su ciclo político. Pero lo que han venido después de Trujillo, ¿qué han hecho por el país? ¿Qué han hecho por el país? Las carreteras están todas destruidas, las calles en las ciudades están destruidas, no hay trabajo, no hay empleo. Y esos barrios, el ensanche Luperón, el ensanche Sama, y en los mismos pueblos del interior, hay barrios que hizo Trujillo. ¿Y quién ha hecho más otro barrio igual que eso? ¿Quién lo ha hecho? Como el ensanche Luperón, el ensanche Sama, María Auxiliadora, y en el interior también. Nadie ha hecho nada. Aquí lo que han hecho es robar. Todos los políticos que han venido después de Trujillo. Cuando Trujillo robaba Trujillo, pero un funcionario no robaba, no se atrevía a robar. Y ahí están los expedientes en los tribunales, que lo busquen. Si no es así, ahora estamos confrontando una situación de corrupción y porque el Estado se ha corrompido y eso da pena. Entonces usted oye hablando a la policía, pero la policía, cuando la policía mata a un delincuente en la calle armado, entonces lo mandan a la justicia y le echan 20 años a ese policía. Los jueces sin vergüenza, sin sonrojarse. Pero un policía gana 4,000 pesos. Esa mujer que usted ve ahí, solamente para limpiar la casa y hacer los oficios de la cocina, gana 6,000 pesos más el pasaje que tengo que pagarse, son alrededor de 7,000 pesos. ¿Qué gana esa mujer del servicio doméstico? Y un policía gana 4,000 pesos y a veces si coge préstamo se lo descuentan. Y te dije los otros días, ¿cómo paga un policía y un guardia, un soldado y un empleado público, incluso el colegio de su muchacho, la medicina de su muchacho, la comida, la vivienda? Solamente ese dinero se va en el alquiler de la casa, porque un policía ni un soldado tiene una vivienda propia. Vive por allá, por los barrios, en una pieza, y el dinero se le va. Y son tan inhumanos, tan desnaturalizados estos gobiernos que hemos tenido, que nadie piensa en mejorarle la suerte a esos hombres que están exponiendo su vida. ¿Quién iba a decir en los tiempos de Trujillo que iban a matar a un guardia o un policía en la calle? ¿Quién? Que me diga alguien. ¿Quién? Hoy ahora matan a los policías y como si no fuera nada, como perros en la calle. Y un lamento y una condolencia y abul. Y la familia que se la lleve el diablo sin recursos. Esa es la situación que estamos viviendo y esa es la diferencia que hay entre ahora y el régimen de Trujillo. Ahora los ladrones vienen de arriba para abajo. ¿Usted se imagina un secretario ganando 2 millones de pesos mensuales, más lo que se roba? Porque no hay un secretario que no sea ladrón, no hay un funcionario del gobierno que no sea corrupto. Y entonces todas las instituciones se han corrompido. El Congreso, la justicia, la Fuerza Armada, la policía. Pero ¿y los cargos, los funcionarios civiles? ¿Qué son? ¿Cómo se han enriquecido? Con muchos millones de pesos.
muchos millones de pesos. Y la impunidad. Entonces están protegidos por la impunidad. De eso que hay que hablar. Y hay que hablar con responsabilidad y decirlo. Y eso es lo que yo estoy diciendo. El Estado se corrompió y por eso hay tanta corrupción en el país. En ese mismo tenor, general, con esa claridad que lo está caracterizando, la situación de la policía, comparémosla por favor, década del 60, Trujillo, antes de su muerte, los periodos sucesivos ahí mismo, Balaguer, Donald Reed, Guerra de Abril. Vamos a esa década. ¿Cómo usted la describe? La situación de la policía, el salario, cuándo empezó a congelarse, cuándo comenzó a desmejorarse la vida del policía. Mire, señor de León, no solo la policía, hay que hablar de los soldados también. Okay. Eso ha ido de mal en peor. De mal en peor. Ya yo le dije, un policía tenía asistencia médica, tenía escuela pública de categoría para llevar a sus hijos. Y tenían un sueldo adecuado de acuerdo con la época, con la economía de esa época. Pero ahora los presupuestos, con un presupuesto, ¿cuánto? Aquello fue una fiesta cuando Trujillo redimió la deuda eterna de 9, 11 millones de pesos que se debían, de dólares que se debían en el exterior. ¿Y cuántos se deben ahora? ¿Cuántos millones se deben ahora? Entonces, la suerte, la vida de un policía y de un soldado no ha mejorado, ha empeorado, porque se supone que debiera ir mejorando conforme se va movilizando la economía, se va favoreciendo la economía. Pero no hay, son insensibles, no hay un gobierno que se apiade de eso. Entonces tú oyes cómo la gente se alarma y se escandaliza cuando un policía participa en una operación delictuosa en la calle. ¿Y lo que está pasando con las drogas? ¿Y quién se atrevía a entrar en una droga? ¿Qué avión se atrevía a surcar los cielos de la República Dominicana? Para como ahora, tan descaradamente y tan impunemente. Y muy extraño. Los aviones tirándose en las carreteras, en los batalles, ahora mismo, hace 2 semanas, hace una semana. Y vienen y tiran un cargamento de droga. Cogen 2 como chivo expiatorio y se fugan 3. ¿Y a dónde está la droga? No aparece nunca la droga. Y no saben lo que manejan los radares, por ejemplo, que es como se detecta un avión intruso que surque los cielos de la República Dominicana a través de un radar. Entonces usted pone un servicio y ya usted sabe que si avioneta, además los servicios de inteligencia, la misma DEA, colabora muchísimo con la República, con los organismos de la República Dominicana, y ya se sabe cuando un avión sale de Venezuela, de Colombia, de Jamaica, de donde sea, cargado de droga. ¿Y por qué no ponen un servicio escondido a esperar esa avioneta? Que ya se sabe de antemano que esa avioneta está volando y que se está aproximando a la República Dominicana. Se sabe. ¿Usted cree que no? Se sabe. Entonces, la noticia en la prensa. Tiraron una droga en tal parte, pero ¿dónde está la droga? El caso de Paya, yo estoy loco por ver ese juicio. Porque yo no sé qué es lo que va a pasar ahí. Porque ¿dónde está el cuerpo de delito? Han cogido 15, 20, 25 gente presa. Bueno, pues